Pasamos la palabra a la señora Montserrat García, madre de familia, que precisamente nos va a hablar de los miedos y de la decisión de no vacunar a nuestras criaturas. Hola, mi nombre es Montserrat y os vengo a hablar como madre de familia. Lo primero que quiero decir es gracias a la Liga de la Libre Vacunación por existir, porque cuando empecé a buscar información a mí me ha resultado muy útil, tanto las revistas, afiliarme, la información que me ha llegado a través de ellas, poder contar con Xavier Uriarte aquí en Gerona para consultar, para informarme y otros profesionales. Gracias a los que estáis aquí y habéis pasado tanta información útil y a los que hoy no están aquí pero que sé que también colaboran y han colaborado siempre. Bien, vengo como madre de familia, aunque mi formación profesional me ha llevado a tener mucho interés por las terapias naturales. Actualmente, para resumir mi currículum, que no he venido a hablar de eso exactamente, trabajo como profesora de estética en ciclos formativos, enseñando el oficio de esteticista. Y mi bagaje personal no oficial me lleva a conocer las flores de Bach, la aromaterapia, la fitoterapia, y hay contacto con muchas herramientas que actualmente en mi oficio profesional me sirven un poco y en casa para la familia me sirven mucho. Me cuesta mucho separar mi visión profesional. Voy a leer porque así seguro que me acuerdo de deciros todo lo que quería deciros. Me cuesta mucho separar mi visión profesional de mi vida personal, en el sentido que creo en lo que practico, tanto en casa para la prevención de nuestra salud como cuando trabajo en el sector profesional. Utilizo para mí y para mis hijos todos los recursos que aprendí inicialmente como habilidades para trabajar, de forma que en casa más bien usamos pocos o casi ningún medicamento, recurriendo a los llamados remedios naturales tradicionales. Eso no quiere decir que en ocasiones, cuando lo creo necesario, recurro a los médicos y a los fármacos, por supuesto. A raíz de mi propio aprendizaje personal y movida por el deseo de compartir recursos que me sirven para mi familia, en ocasiones organizo talleres, cursos, formaciones en estas áreas, pero a nivel familiar, para familias, mamás y papás, a nivel doméstico. En los últimos años he dejado el ejercicio como terapeuta y más exclusivo en este ámbito para adquirir el perfil profesional de profesora por inquietud personal y porque creo que es importante también desde nuestra profesión mantener esta área. Órbita nombrado al principio cuando te han presentado a Hipócrates, y pienso que muchas áreas del servicio de la salud y del bienestar lo tendríamos que tener presente. Para mí, decidir dejar de trabajar para dedicarme a criar a mis hijos no fue una decisión a la ligera, pues mi trabajo y mi proyecto me llenaban mucho a un nivel importante para mí y me hacían sentir en mi lugar en el mundo. Pero ese lugar empezó a dejar de tener tanta importancia desde el mismo momento en que sentí el deseo de estar embarazada. Trabajé hasta el final del embarazo y durante los 9 meses me estuve informando mucho sobre todo lo que entendí necesario para cuando llegase el bebé. Para mí era vital conocer sobre su alimentación, sobre dar el pecho, sobre qué era prioritario para él, el beneficio del colecho, de tener mucho contacto físico y de ofrecerle presencia el máximo tiempo posible, etc. Imagino que más o menos, como a todas las madres, me preocupaba hacerlo bien. En eso quiero pensar que todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos y que dentro de nuestra visión de lo que significa la salud y el bienestar, necesitamos sentirnos seguros ante las decisiones que tomamos. Y, evidentemente, decidir sobre si vacuno o no a mis hijos es una de las decisiones que más me costó tomar. Aunque sí es cierto que en un inicio mi compañero y yo, más que decidir directamente no vacunar, lo que decidimos fue retrasar el momento para empezar a vacunar. Yo ya conocía la existencia de la Liga y le comuniqué a mi pareja que deseaba asistir a una charla donde el doctor Uriarte informaba sobre el tema de las vacunas. Creí que sería mejor que directamente una persona instruida en el tema nos sacase de dudas finalmente para tomar la decisión definitiva. Tal como Xavier comunicaba sobre lo que es la salud y la inmunidad en el cuerpo humano,
la importancia de la higiene, la potabilidad del agua, una alimentación saludable y variada y otras cuestiones nos convencieron mucho más que las simples respuestas que el personal médico sanitario nos daba. Ellos y ellas me respondían con: pero es mejor vacunar, es lo que hace todo el mundo, es mejor para prevenir. A nosotros nos parecía que un organismo sano y tan inmaculado, que llega a la vida en unas condiciones de un entorno higiénico y con salubridad, sin riesgos inminentes de infectarse, y tan cuidado y protegido, procuraba todo lo necesario para que el pequeño cuerpo de nuestro bebé pudiera defenderse e inmunizarse por sí mismo ante el contacto de los virus y las bacterias y otros microorganismos de riesgo. La verdad es que, leyendo sobre lo que llevaban las vacunas y sin ser ningunos entendidos, nuestro miedo a infectar y a afectar la naturaleza de nuestro hijo o a debilitar su propio sistema de defensas fue creciendo según teníamos más información. Y la certeza de que no vacunar era menos arriesgado también. En cambio, cuando lo hablábamos con amigos y familiares, nos dábamos cuenta de que la mayoría de padres temían que por no vacunar sus hijos fueran a enfermar. Mi primera sorpresa fue el gran desconcierto real sobre el tema en mi entorno más próximo. Ni familiares, ni amigos, ni vecinos. Nadie sabía del cierto qué hacían exactamente las vacunas, pero todos coincidían en que se debían poner a los bebés, siguiendo fielmente un calendario previsto. Indagué un poco más y me encontré con que en algunos lugares de este mismo país no se cumplía exactamente el mismo calendario y a la vez había una gran diferencia con lo establecido en otros países. Un dato que me liberó tensión fue saber que las vacunas son una recomendación y no una obligación como muchos de mis conocidos sugerían. Pensé quizás que, como yo anteriormente, no sabían que podían elegir, que podían decidir no vacunar o retrasar las vacunas, o cuáles poner y cuáles no, que no era una obligación, sino una recomendación médica. Y entonces fue cuando descubrí que no todo el mundo, no todos los padres quieren elegir. La mayoría de mis conocidos no se atrevían ni siquiera a cuestionar una decisión médica, mucho menos una recomendación pediátrica. Aún recuerdo claramente la respuesta de una persona muy cercana a mí. Por Dios, para nada pienso cargar con la culpa si a mi hijo le pasara algo por haber decidido yo llevarle la contraria a los médicos. Inspirada por la influencia de personas que habían decidido no vacunar a sus hijos y siendo estos ya adultos, los hijos, y sanos, conseguí ir confirmando mi opinión de al menos poner en duda la necesidad real de vacunar. Recuerdo que durante el embarazo la primera decisión a tomar fue si me ponía durante la gestación la vacuna de la gripe y la de la tosferina, recomendaciones que no se me comunicaron como tales. Se me dio un prospecto informativo, nada claro a mi entender, pues más que informar, me prevenía de todo lo malo que me podía pasar, o mejor dicho, que le pasaría a mi bebé si no me vacunaba. Ciertamente sentí miedo. Y como soy una persona que para superar el miedo necesito saber, le hice preguntas a la comadrona que me daba los prospectos diligentemente, a la vez que me buscaba ahora en la agenda informatizada del Centro de Atención Sanitario. Me quedé sin saber muy bien cómo responder. Yo aún no había dicho que sí, que aceptaba aquella opción de vacunar, que para nada era ajena a mí, ni a mi historia, y que esa mujer que aún no me había siquiera mirado a los ojos, ya estaba planificando para mí. Para nosotros, para mí y para mi bebé. Si lo hubiese hecho, mirarme a los ojos, se hubiese dado cuenta que me estaba asustando bastante. Así que en mi necesidad de no decidir aún, le dije lo más amablemente que pude, pero con convicción, que de momento me lo pensaría, que quería informarme mejor. Entonces, quien puso cara de asombro fue ella, por no decir de susto. Se hizo evidente que no era habitual mi respuesta. Me dijo que todo lo que debía saber al respecto estaba en el prospecto, que no hacía falta saber más, que me lo leyera y que me organizaba igualmente la cita, porque tenía la agenda muy llena,
y había que organizar las visitas, y que en el caso de que no quisiera vacunar ya lo comunicaría entonces, y que en cualquier caso sí que podía decidir, pero que me lo pensara bien, en un tono más bien amenazante, o al menos así lo percibí yo. Aún así, quise comprender que ella quizás tenía más conocimiento que yo sobre el tema y acepté en silencio sus palabras. Estaba claro que desde los centros sanitarios no me iban a recomendar no vacunar, ni a dar muchas explicaciones. No entiendo muy bien por qué, pero es así. Porque el proceso lo repetimos después, cuando al nacer el niño fuimos comunicando mi pareja y yo, porque evidentemente la decisión no la tomé yo sola, que de momento no queríamos vacunar al niño, que preferíamos esperar a que fuese un poco más mayor. Porque ciertamente nosotros como padres no hemos decidido desde un principio no vacunar, sino que creímos que a tan tierna y temprana etapa del ser humano y en las condiciones de higiene, de buena nutrición y entorno saludable donde vivimos, no veíamos la necesidad de invadir con virus, bacterias, microorganismos y lo demás que lleve una vacuna a nuestros pequeños. Nunca hemos dicho un no radical. Ciertamente todavía leemos y buscamos información sobre el tema. Y aunque bien es cierto que no todo lo que está publicado o se ve en Internet me parece fiable, sí hay mucha más información que me parece válida y que me da más tranquilidad ante la decisión de no vacunar que la de hacerlo. En casa simplemente entendemos que un cuerpo está sano, debe mantenerse así, ofreciendo condiciones que conserven y potencien dicha salud. Y creemos que inyectar las vacunas pone en riesgo dicha salud. En base a esta creencia, hemos decidido no vacunar aún a nuestros hijos. Estos han ido creciendo y comparativamente me he dado cuenta que mis hijos han enfermado en menos ocasiones que la mayoría de sus compañeros de juego. Quizás es un dato poco válido estadísticamente, quizás es una casualidad, yo no sé demostrar eso, pero veo a bebés y a niños pequeños que después de las vacunas casi siempre sufren algún síntoma o mantienen una débil salud, recayendo una y otra vez en síntomas. Seguramente habrá a la vez otros factores o quizás no. Y me produce tristeza ver cómo las madres aceptan esas vacunas convencidas de que protegen casi del todo a sus hijos. Tienen miedo a perderlos, a que enfermen o a que mueran. Yo también comparto ese miedo. La diferencia está en que mi miedo es que la salud de mis hijos disminuya gracias a las vacunas y el miedo de otras madres es a que mueran si no son vacunados. Pero, ¿alguien cree que yo quiero que mueran mis hijos? ¿Alguien puede creer que prefiero que enfermen? Ante cualquier duda, os diré que no quiero nada de eso para mis hijos. Es la razón por la que he decidido no vacunarles. Porque para mí los beneficios que les pueda dar la vacuna, si los hay, que no estoy segura, son mucho menos que los efectos adversos que pueda tener. No quiero ser responsable de debilitar su sistema inmunitario, su capacidad de inmunidad natural y, sobre todo, la oportunidad de mantener una buena salud que ya tenían cuando nacieron y que puede infectarse por inyectarles no solo los microorganismos que lleva la vacuna, sino por todos los componentes que llevan. En diferentes etapas, el miedo se remueve. Ya habéis visto que me emociono y todo, ¿eh? Es lo que tiene el miedo. Cuando hay que escribirlos a una escuela, es habitual que para la matriculación te piden la cartilla de vacunación. Cuando matriculé en la guardería y posteriormente en la escuela pública a mi hijo, la verdad es que yo estaba convencida que no era una obligación y que no podían exigirme que estuviese vacunado. Según me informaron, tenía que llevar un certificado médico que confirmase que mi hijo estaba sano y en condiciones óptimas para convivir en la escuela. Me pareció bien e incluso pensé que deberían exigir el mismo certificado a los niños que sí que están vacunados. Yo creo que la inmunidad es individual y que ante el mismo virus cada niño responde según su sistema de defensas puede hacer y según otros factores determinantes, incluso el entorno psicológico y emocional. A veces incluso me pregunto por qué algunos niños cada año
cogen piojos y otros solo una vez en toda la etapa infantil, o 2 o ninguna. El caso es que, por suerte, a nosotros no nos han puesto jamás problemas en las escuelas de mis hijos, cosa que agradezco mucho. Y cuando he comprobado que ante el contacto de, por ejemplo, el sarampión, los niños vacunados lo han pasado igual que los no vacunados, y algunos más fuerte y molesto, otros menos, aunque estaban teóricamente protegidos, y que mi hijo fue el penúltimo de un grupo de 21 niños en cogerlo y lo pasó casi sin molestias. Me reafirmo en la idea de que la inmunidad es individual y no de grupo. Sí, ya sé que el sarampión quizás no es tan grave como otras enfermedades caracteriológicamente más mortales. Y por supuesto que me da miedo, pero también me da confianza el hecho de comprobar que ante un brote están igual de expuestos los unos que los otros. Por eso, hasta hoy sigo pensando que de las dos únicas opciones que tengo, vacunar o no vacunar, el no hacerlo procura más prevención y asegura más bienestar y salud a mis hijos. Gracias.